Oh Señor, háblanos. Háblanos, Señor, y glorifícate. Glorifícate. Espíritu Santo, toma tu iglesia congregada en este lugar y háblanos. Habla tu iglesia, Señor, de la misma manera como tú lo has hecho conmigo. Confronta a tu iglesia con el mensaje de hoy de la misma manera como tú lo hiciste conmigo. Haya un toque especial en nuestra vida. Tócanos, Señor. Espíritu Santo, que podamos sentir fuego en nuestros corazones y que ese toque que viene de ti produzca en nosotros un cambio y una transformación genuina para la honra y la gloria de tu nombre. Y la iglesia dice conmigo, amén y amén. Voy a invitarle para que tomes tu lugar. Mira, yo quiero contarte que desde hace tiempo, y no estoy hablando ni de 1 ni de 2 años, hace varios años, el Señor viene confrontándome con lo que es la eclesiología del mundo moderno. Viene confrontándome con todo esto que tiene que ver con lo que la gente dice que hay que hacer para tener un acercamiento con Dios y lo que realmente la palabra de Dios expresa. Me confronta muchísimo el hecho de que la gran mayoría de líderes eclesiológicos dicen que para podernos acercar a Dios hay que hacer esto o aquello, lo de más allá, o una determinada cantidad de cursos teológicos para poder tener intimidad con Dios. Me confronta mucho el hecho de que están poniendo cargas a la iglesia que ellos mismos no desarrollan. Están poniendo cosas a la iglesia que ellos mismos no pueden hacer, no saben hacer o no quieren hacerlo. Eso hace que la iglesia se vuelva compleja, que sea una iglesia llena de activismo, apartada del proyecto y del plan de Dios para todos y cada uno de nosotros. Nosotros como iglesia familiar de Restauración, la Alianza está desarrollando un concepto de simplicidad. Desde hace 1 año y medio y hasta donde el Señor me llame a su presencia, vamos a desarrollar un concepto simple de acercarnos cada día más a Dios. Estamos en una tarea frontal de salir de la complejidad, de salir del activismo y del legalismo para ir hacia lo simple. Hermanos, tenemos una visión. En este lugar tenemos una visión. Esa visión es una visión simple. No es una visión compleja determinada por actividades o activismo. Es una visión simple. Es la brújula que nos muestra ese norte que todos queremos en esa búsqueda incesante de la intimidad con Dios. ¿Usted sabe cuál es la visión de nuestra iglesia? ¿Alguien quiere decirme la visión de la iglesia, por favor? Es que se me olvidó. No escucho, no. Casi, pero parece que ustedes no están en esta. ¿Ustedes vienen a esta iglesia hace cuánto? Sí, ya llevan un tiempito aquí en la iglesia, ¿verdad? Dígame que sí. Dígame que sí para no tener que empezar con estudios de mis primeros pasos, acercamiento a Dios, el Espíritu Santo habla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguien puede decirme la visión de la iglesia? Pero ¿por qué murmurando? ¿Por qué están murmurando? Porque les da miedo. Estoy intimidando. ¿Será la corbata? ¿Será la corbata? ¿Alguien quiere decirme la visión de la iglesia? Esa es la visión de nuestra iglesia. Ser una iglesia integral que con su estilo de vida obedece el evangelio del Señor Jesucristo. Hermano, mire, cuando usted va a algún lugar y le preguntan ¿dónde se congrega? Usted dice, yo me congrego en una iglesia simple. ¿Y cuál es la visión de esa iglesia? Y si usted dice, no me la sé, no van a creer que usted se congrega en una iglesia.
Van a creer que usted chicanea y que ve las prédicas a través de Facebook. Pero resulta que nosotros estamos empeñados en simplificar, salir de lo complejo para que podamos desarrollar una verdadera intimidad con Dios. Mi estilo de vida es lo que realmente evidencia mi intimidad con Dios. No hay otra manera. No hay otra manera que evidencie mi vida como creyente que no sea mi estilo de vida. Ese estilo de vida no está enmarcado dentro de la ley, el legalismo, no está metido en el legalismo, sino que mi estilo de vida está enmarcado dentro de la libertad que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y esa es la gracia. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Somos libres del compromiso de la ley, del legalismo, para que vivamos una libertad de amor en Cristo Jesús. No por obras, no por el cumplimiento de la ley, sino por esa entrega total al señorío del Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. Iglesia, mire, le voy a decir algo y no me creo equivocar y estoy seguro que no me equivoco. El apóstol Pablo era de los más preocupados, de los escritores más preocupados por ese estilo de vida que verdaderamente agrada a Dios. Él escribió como si viviera en el futuro. El apóstol Pablo le escribe a su discípulo amado Timoteo como si él estuviera mirando el futuro, estuviera mirando el hoy, 3 de febrero de 2019. Y le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino, escúchame, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y se apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Qué tan lejos estamos del pensamiento de Pablo a Timoteo, a la iglesia de hoy? ¿Qué es lo que hace la iglesia de hoy? La iglesia de hoy es vender fábulas, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles que se levantan a hacer predicaciones engañosas, motivacionales, solamente con el propósito de ganar adeptos, no de predicar la verdad del evangelio. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: vive, sufre por la palabra de Dios. Esa es ver el futuro. El apóstol Pablo tenía una tremenda preocupación por todas las iglesias que nacieron en esa época. Y yo creo que en el corazón de Pablo estaba todo el futuro de la iglesia cristiana, porque él se preocupó por cada iglesia y por la influencia de los falsos profetas y el peligro con los que ellos amenazaban a la iglesia cristiana. Mira, en Hechos de los Apóstoles capítulo 14 hay un momento en el que el apóstol Pablo estaba predicando y líderes judíos en Listra lo apedrearon y lo sacaron de la ciudad fuera de la muralla pensando que estaba muerto. Esos líderes continuaron su tarea de intimidad y perseguir a los nuevos cristianos. El apóstol Pablo conocía la fragilidad de la iglesia en esa época, y conociendo la fragilidad de la iglesia en esta época, escribió una carta a unas iglesias situadas en Galacia, lo que hoy es Turquía. Pablo escribió esa carta a la iglesia en Galacia por dos razones fundamentales. Número uno, por los falsos maestros. ¿Cuántos falsos maestros estaban allá que se hacían ver como los más ungidos, como los más deseados, como los más tocados por el Espíritu Santo? Eran judíos,
supuestamente convertidos al cristianismo, judaizantes, quienes estaban pervirtiendo y socavando el corazón mismo del evangelio. Ese evangelio que Pablo estaba enseñando, el evangelio de la gracia, el cual es la justificación, la salvación por fe y no por obras. Hermanos, esos líderes estaban tergiversando la palabra de Dios como hoy lo hacen la gran mayoría o muchos. Ellos estaban diciendo que para ser salvo la fe de Cristo no era suficiente, sino que además de tener la fe en Cristo se necesitaba cumplir la ley, el legalismo, cumplir ciertos rituales y hacer obras. Hoy nos venden la idea que para poder alcanzar la salvación tenemos que hacer yo no sé cuántos cursos de teología, cuántos cursos de doctrina, asistir a cantidad de seminarios o avivamientos para poder decir que somos cristianos. ¿Qué diferencia hay entre esos líderes judaizantes y los líderes de esta época? Ninguna, porque le están dañando el corazón a la doctrina del Señor Jesucristo. Número 2, el apóstol Pablo sabía que los Gálatas tenían una fama de ser muy volubles y de ser inestables doctrinalmente. Hermano, mire, hoy en día la iglesia cristiana se construye bajo la falacia de que pueda escuchar lo que usted quiere oír. Usted va a cultos gigantescos para escuchar lo que usted quiere oír, no lo que usted necesita oír. Usted se mueve entre doctrina y doctrina. Hoy está con la doctrina arminiana, mañana con la calvinista, pasado mañana con la luterana, luego la wesleyana, luego la teología de la adoración, luego esto y lo demás. Acá se mueven en diferentes vientos de doctrina, comezón de oír. Galacia tenía esa fama de ser tan inestable. Su fe y su relación fresca y sincera con Dios estaba peligrando. Esas iglesias que Pablo había fundado en el sector de Galacia estaban sufriendo un grave peligro. Estaban sucumbiendo ante el legalismo, ante la religiosidad, ante el ritualismo, comprando la idea de que practicar esas cosas era señal de madurez. Hermanos, mire, hace unos días que estaba en mi retiro, yo le decía al Señor, confrontándome con la carta a los Gálatas, que fue el estudio que hice, y de Efesios, yo le decía: Señor, ¿tú por qué no me permitiste conocer hace 20 años la iglesia desnuda? ¿Por qué no me permitiste conocer la iglesia simple y salir de toda esta cantidad de complejidades en la que yo me estaba involucrando y estaba involucrando la iglesia? Y todo tiene su tiempo debajo del cielo. Hermanos, mire, yo era de las personas que creía que si usted no iba al encuentro de libertad en Cristo, entonces no era libre y no podía formar parte de la iglesia al servir. Yo era de los que pensaba que si nosotros no hacíamos 2 campamentos de hombres y de mujeres al año, entonces no servíamos como iglesia. Yo me dejé llenar la cabeza de que si yo no tenía una actividad misionera, si yo no me gastaba 5 o 6 millones de pesos para enviar 3 o 4 misioneros a Leticia, entonces no estábamos haciendo la obra evangelística. Me llené de complejidades y me di cuenta que lo único que yo estaba era llevando la iglesia a quemarse y a hundirse en el fracaso espiritual y a alejarse cada día más y más de la intimidad con Dios. Hermanos, yo pensaba que hacer toda esa cantidad de cosas, pensaba que era una señal de madurez y de crecimiento espiritual. Yo fui uno de los que dije que creí y fui salvo por fe. Dios me encontré en el momento en el que yo no lo estaba buscando. Pero ahora, con todo lo que estoy haciendo, con el activismo, con los rituales, con las actividades de un sistema religioso, puedo por mí mismo justificarme ante Dios. Puedo por mí mismo ganarme su bendición.
autosantificarme y mejorar mi relación con Él. ¿Qué tan lejos estaba yo realmente de entender el proyecto de Dios y lo que el apóstol Pablo en cada una de sus cartas me enseñaba para que yo enseñara a la iglesia? Las iglesias de Galacia fueron las que más sufrieron la influencia de los falsos maestros. Hermano, la iglesia de hoy es como las iglesias de Galacia. Y no estoy hablando de esta, estoy hablando de todas las iglesias. Ellos están sufriendo lo mismo que la iglesia en Galacia, que vivieron la influencia de falsos maestros, de falsos profetas que intentaban imponer a los creyentes las restricciones de la ley judía. ¿Recibes al Señor Jesucristo por fe? Sí, entonces tienes que vivir el ritual de la ley. Debes circuncidarte y vivir las 628 normas que establece el código de los judíos. Sus argumentos resultaron tan convincentes, tan motivacionales, que rápidamente abandonaron el fundamento de una vida basada en una fe en Cristo. Hermanos, mire, yo clamo a Dios todos los días para que usted permanezca firme. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos empeñados en predicar la palabra de Dios, cuando nosotros estamos empeñados en mostrarle intimidad con Dios a costa de lo que sea, parando absolutamente todo lo que sea el activismo, usted va a pretender aburrirse y va a querer irse. Y yo le animo para que permanezca, para que no se deje llevar ni llenar de pereza a causa de otras motivaciones que lo lleven. Hermano, ustedes y yo necesitamos fortalecernos en el espíritu día tras día para poder soportar la comezón de oír. El apóstol Pablo debió escribirles a la iglesia para volver a explicar las bases del evangelio que habían creído. Mi amado, mi tarea es que usted vaya en intimidad con Dios. Mi tarea es que usted sea salvo. Mi tarea es que usted sea transformado, que a través de la enseñanza, a través de la predicación del evangelio, usted entienda la importancia de la transformación que el Espíritu Santo quiere hacer en usted. El apóstol Pablo se dio a la tarea de mostrarnos que regresar a la ley y al legalismo no es avanzar. Hermanos, cuando usted ve en una iglesia activismo, esa iglesia no va hacia adelante, esa iglesia está retrocediendo porque está abandonando la gracia. No es ganar mayor espiritualidad, sino regresar a la esclavitud de las obras, a la esclavitud de la ley. Es cambiar una hermosa relación de amor, una hermosa relación de intimidad amorosa y de adoración y de intimidad con Dios, por una religión de obras legalistas, las cuales solo traen una ilusión de control, ya que esas actividades son solamente externas y no tienen ningún poder para cambiar el corazón. Ninguna actividad cambia el corazón. La palabra de Dios, la oración y la intimidad es lo que verdaderamente me lleva a intimidad con Dios. Pablo lo está viendo a usted. Pablo me está viendo a mí y me está invitando a que realmente nosotros salgamos de ese legalismo de la ley y vivamos libres en Cristo Jesús. Por eso invitó a la iglesia Galacia para que saliera de ese legalismo. Los invitó para que volvieran nuevamente a los rudimentos y pudieran entender el propósito del evangelio del Señor Jesucristo. Y es lo que yo quiero con usted hoy. Por eso quiero invitarle para que en su Biblia ubique la carta a los Gálatas en el Antiguo Testamento. Levante la mano quienes la están buscando en el Antiguo Testamento.
Gálatas en el Antiguo Testamento. ¿Ya lo encontraste en el Antiguo Testamento? ¿En dónde está Gálatas? ¿En dónde? ¿En el Neotestamentario? ¿Ahí en el Intertestamentario? ¿Ahí entre Malaquías y Mateo? No, ahí está también, sí, ahí puede estar. ¿Perdón? Ah, ese es el Gálatas del apóstol Pablo, ese. Gálatas en el Nuevo Testamento capítulo 5. Y voy a invitarle para que se quede ahí sentadito, para que pueda tener tiempo de meditar en este texto tan precioso que el apóstol Pablo nos está dejando. Carta a los Gálatas capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 16 donde quedamos el domingo anterior. ¿Ya lo tienen todos? ¿Cuántos me dicen amén? Digo pues, verso 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Verso 18. Pero si sois enseñados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es increíble que usted pueda entender lo que dice el verso 16. Andad en el Espíritu, y en el verso 18, pero si eres guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y dice en el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mi amado, este es un tremendo texto, pero es un texto simple, no es un texto complejo, no es un texto que te está juzgando, que te está criticando, es un texto que te está exhortando para que tú mires las consecuencias de estar en la carne. Esa sencillez de ese enunciado encierra uno de los principios fundamentales sobre la vida espiritual. Escúchame, la carne no puede ser derrotada por la carne. Mi amado, cuando yo me dedico a pelear contra la carne, carne contra carne, es un carnaval. La carne no podrá ser vencida, es el mal que usted no puede vencer. Y luchar contra él es permanecer esclavo de la carne. Quiere decir esto, que no podemos lograr esa transformación que tanto anhelamos por medio del esfuerzo disciplinado que propone la ley. Por más que tú quieras cumplir la ley, no la puedes cumplir. Porque la ley no es para salvación, la ley no es la gracia, la ley lo único que hace es evidenciar nuestra incapacidad para hacer. La ley lo que hace es evidenciar mi pecado. No te lleva ni a la salvación ni a una espiritualidad madura y contagiosa. La inclinación a reducir la vida espiritual a una serie de reglas conduce a un callejón sin salida. La forma de vencer la carne, escúchame, la única manera que tú puedes vencer la carne es dejando de concentrarte en la carne. Mire, yo nunca pude ayunar 40 días. Admiro a las personas que ayunan 40 días, siempre y cuando el propósito sea santo y conforme a la palabra de Dios. En una ocasión escuché al doctor Billy Graham decir que la única manera que él podía vencer la tentación de comer en tiempos de ayuno era no pensar en comer. Obvio, ¿verdad? Simple. Entonces, la manera en que tú puedes vencer la carne es dejar de concentrarte en la carne para poder vivir enfocados en el Espíritu. Hermano, mire, voy a contarle algo.
A mí me gusta la televisión y me gustaba ver buena televisión. Ahora ya ni los noticieros los escucho porque ya son tan amarillistas y tan sensacionalistas que me estresan. Entonces le dije a mi esposa, yo no voy a volver a ver televisión. Y mi esposa se alegró y me hizo firmar un pacto donde yo no iba a ver más televisión. Pero la verdad, quiero contarle por qué mi decisión. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo alimento la carne a través de mis ojos, mi mente y mi corazón sufren las consecuencias. Cuando yo me paro frente a un televisor y veo programas de Caracol, de RCN o los que sean, y veo mujeres con cuerpos esculturales, con unos cuerpos voluptuosos, o veo circunstancias o situaciones, lo que estoy alimentando es mi mente y estoy bajando eso al corazón. Entonces esto se vuelve una pelea de carne contra carne. Y cuando voy donde mi esposa y no encuentro lo que estoy viendo en la televisión, esos 90, 60, 90, sino que veo arruguitas y todo ese tipo de cosas, la fuerza de gravedad haciendo su efecto, ahí sí que más. Por eso, la única manera en que tú y yo podemos vencer la carne es dejar de concentrarnos en la carne para vivir enfocados en lo que el Espíritu quiere de nosotros. De esta manera, nuestro llamado es a prestarle atención a la orientación que el Espíritu nos da. Hermano, Dios te habla todos los días, a cada instante, a cada momento. Lo único que Él quiere es que tú seas sensible al Espíritu Santo, que tú cada mañana decidas vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu, entender lo que el Espíritu te dice, porque Él te habla de diferentes maneras. La guía del Espíritu Santo significa permitir que el Espíritu Santo controle tu mente. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han emborrachado alguna vez? No levante su mano, yo voy a levantar la mía. Porque yo me emborraché muchas veces. Yo recuerdo un dicho que un familiar tenía que decía: tengo una perra que se raja gorda. Y yo mantenía así, rajadas de gorda de la perra que mantenía. Entonces entendí en el texto de Efesios 5:18 cuando Pablo le dice a la iglesia: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Entendí que cuando yo me emborracho le estoy entregando el control de mis sentidos al licor. Cuando yo me emborracho estoy cediendo el control. Usted se vuelve desmadejado. Pablo le dice: haga lo mismo en el Espíritu. Entréguele el control de su vida al Espíritu Santo. Emborráchese en el Espíritu. Cuando nosotros le decimos: Señor, toma el control de mi vida, le estoy diciendo al Espíritu: controla mi mente. Por eso la Biblia dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el verso 6, vaya conmigo: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, gozo y paz. Hermanos, esto que el apóstol Pablo escribe en Romanos nos alerta a de que esta actitud de atención debe estar orientada siempre hacia el desarrollo de mi vida interior. Pues es ahí, es en el interior donde se desarrolla la conexión espiritual entre el Espíritu Santo y mi espíritu. Hermano, Dios nunca va a trabajar de afuera hacia adentro. A Dios le importa 5 la marca de su ropa o de sus zapatos. A Dios le importa 5 cómo te vistes. A Dios le importa es cómo está vestido tu corazón, cómo está vestida tu mente y qué tanto has transformado tu mente y tu corazón para que se evidencie en tu estilo de vida como consecuencia de esa transformación interior. Es allí en mi interior donde el Espíritu Santo trabaja en mí. Cuando Él toma el control de mi vida. De esta manera la obra del Espíritu Santo puede llegar y hablarnos desde diferentes caminos, desde diferentes circunstancias. Mis amados, tú y yo, ¿cuántos dije?
tú y yo debemos ser sensibles a lo que el Espíritu Santo te quiere decir. Él habla desde tu interior. Él no te habla desde afuera, Él te habla desde tu interior. Hermanos, mire, cuando usted quiere hacer las cosas en su propia obrar, en su cuenta, cuando usted viene a alguien y le dice: hermano, préstame $1,000,000 y usted chicanea pensando que tiene plata y le presta $1,000,000 porque antes ya le había pagado, y su esposa o alguien le dice: hermano, no preste plata porque prestar plata es condenación y es esclavitud, porque usted tiene que estar detrás de que le paguen, y no hace caso, y el tipo se vuela y no te paga, y luego dice: Señor, pero si yo lo hice para hacer una obra de caridad, ¿por qué no me devuelven la plata? Porque ese no es problema de Dios, es su problema, porque usted actúa en la carne, no en el Espíritu. Si tú y yo queremos vivir en el Espíritu en todas sus dimensiones, debemos recuperar la capacidad de atención desde nuestro interior, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo que habla desde nuestro interior. El autor sagrado exhorta a la iglesia a volver a vivir una vida en la que el protagonista principal de todo lo que ocurra sea el Espíritu Santo. Eso es vivir en el Espíritu, y para poderlo hacer debían abandonar el legalismo en el que los estaban induciendo los falsos maestros. ¿Quieres vivir una iglesia simple? ¿Quieres encarnar la visión y no tener miedo de decir la visión de la iglesia? Debes despojarte del legalismo, debes despojarte de lo que tú crees haber conocido y encarnar la visión. Encarnar la visión simple que me lleva a una intimidad plena con el Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo y la obra redentora del Señor Jesucristo en mi vida. Mira, voy a recordarte algo que yo creo que de pronto se te olvidó. En estos días, cuando estaba preparando este material, vi un escrito de alguien, y no les voy a decir quién, que decía que nosotros nacemos santos, que nosotros nacemos sin pecado. Y yo decía: ¿qué doctrina es esta donde estamos contradiciendo la palabra de Dios? Porque es que la palabra de Dios dice que todos los seres humanos nacemos con una naturaleza pecaminosa en su interior. Todos, incluyendo mi nieta Iva, incluyendo mi nieto Matías, incluyendo su niño pequeño, incluyendo cualquier niño pequeño. Mire, cuando yo veo las fotos de Iva y veo cómo se ríe el papá, y el papá cómo se derrite, y yo digo: cómo manipula mi nieta. Y luego veo a mi hija también en las mismas, y veo el descanso de mi esposa, que mi niña fue hasta allá para llevarle su nieta, y mi esposa se volvió, ¿cómo se dice? Se transportó, se olvidó y mandaba fotos, iba mirándola y ella se derretía. Y yo decía: una niña de 8 meses, ¿cómo manipula a una mujer de 60 y pico? Nacemos con esa naturaleza pecaminosa en nuestro interior. Mira, nacemos intrínsecamente malos. No es neutral. Hermano, cuando tú digas que tu hijo es un angelito, dile: un angelito pecador. Alguien dijo por ahí alguna vez: yo nací bueno y la sociedad me corrompió. Mentira, es al revés. Porque dentro del corazón del ser humano lo único que sale es la maldad y contamina todo, absolutamente todo lo que lo rodea. Pero cuando tú tomas una decisión de buscar al Señor Jesucristo y nacer de nuevo, le es dada una nueva naturaleza. Entonces, esa guerra, ese mundo pecaminoso frente a la nueva naturaleza se mete en tu mente e inicia una batalla de poderes, una batalla interna
en todo su interior, esa lucha por hacer lo que el mundo me guía y el Espíritu Santo, porque salgamos de él. Hermanos, esa guerra empieza en tu interior, entre la carne, que es la naturaleza más baja, y entre la nueva naturaleza que por el Espíritu Santo recibe aquel que cree en Cristo Jesús y nace verdaderamente de nuevo. Mis amados, el apóstol Pablo señala claramente, como dice el texto, que solamente por medio del Espíritu logramos romper con la esclavitud de la carne. No existe otra manera. No hay otra manera de vencer la carne. No hay otra manera de desarrollar dominio propio, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, que no sea a través del Espíritu Santo. No podemos combatirla con nuestras propias herramientas, con nuestras propias filosofías. Necesitamos de buenas obras, de una obra sobrenatural para ponerle fin a aquello que pertenece al mundo natural. La estrategia para vencer nuestra naturaleza pecaminosa es ignorarla, es matarla de hambre y ocuparse de las cosas del Espíritu. La clave de la victoria en esta batalla es andar en el Espíritu. La clave para vencer la carne no es luchar contra la carne, sino vivir en el Espíritu, ignorando la carne. Cada creyente genuino tiene las dos naturalezas. El hecho de que yo esté aquí no quiere decir que mi naturaleza pecaminosa la dejé en mi casa. No, Señor, aquí está. Las dos están en mí. Las dos son poderosas y las dos producen algo en el creyente. Por eso tú y yo necesitamos cada día, cada momento, saber en este proceso de santificación cómo vamos a hacer y conocer cuál es nuestro peor enemigo. Hermano, nuestro peor enemigo no es Satanás. Olvídate, nuestro peor enemigo no es el mundo. Nuestro peor enemigo es nuestra carne, es nuestra naturaleza pecaminosa. No le eches la culpa a Satanás de pecar, échale la culpa a la carne que está en ti. Pero cuando en cada creyente mora el pecado por el Espíritu, tiene la posibilidad de vencerlo. Solamente a través del Espíritu, por medio del Espíritu, podemos vencer el pecado que nos asedia y la tentación que nos lleva a sucumbir en el pecado. Por eso debes aprender a conocer tus debilidades. Hermano, mire, yo siempre he dicho algo muy claro y cuando se me olvida tengo problemas. Cuando yo salgo en la mañana de mi casa, tengo en mi mente mis debilidades, todas y cada una de ellas, y mis fortalezas las guardo en el bolsillo. ¿Y qué es lo que yo hago? Hago que no salgan de aquí, porque si yo dejo que mis fortalezas salgan del bolsillo, me vuelvo egoísta, prepotente. Pero si yo pienso en mis debilidades, voy a ser intencional en cómo poderlas vencer. Debo estar atento a todas mis debilidades. Tenga sus debilidades en la mente y sea intencional en ellos para que usted vea cómo el Espíritu Santo obra en y a través de usted. Por eso es necesario conocerlas. Es necesario que usted conozca cuáles son sus debilidades, cómo pelear esa batalla, cómo saber cuáles son las armas y quién es el que pelea por ti. Que tú te levantes cada mañana e identificar la batalla. Hacer un análisis de cuál fue la debilidad que te llevó a sucumbir el día anterior y gemir a Dios para que Él te levante y el Espíritu Santo te levantará. Ahí es cuando tú te levantas y comienzas el día en victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, mire,
El apóstol Pablo, solo para ayudar a la iglesia, provee una lista de algunas de las obras más comunes de la carne. La intención de Pablo no es criticarlo. La intención de Pablo no es humillarlo, no es juzgarlo. Es mostrarle aquellos malos hábitos que deben combatir. Lo que él hace es señalarte los síntomas que posee una vida dirigida por la carne. Mira lo que te voy a contar. El apóstol nos recuerda lo mismo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, en el verso 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen. Y lo de dentro que sale es lo que contamina al hombre. Y Pablo, del 19 al 21, hace la lista de 17 actos de la carne que contaminan al hombre. Yo creo que todos, sin temor a equivocarme, o yo no sé si hay alguien que esté exento de lo que voy a decir, pero todos ocasionalmente experimentamos momentos en los que esta clase de comportamientos o actitudes se manifiestan en nuestra vida. Hermano, cuando usted permite que el mundo adorne su mente y su corazón, que usted vea cosas que no tiene que ver, ya está permitiendo que la carne actúe en y a través de usted. Ahí es cuando en algunas veces usted tiene malos pensamientos. Entonces ya es donde viene la pornografía o tiene problemas de identidad en cuanto a su sexualidad o a la manera de desarrollarla. Mira, ninguno de nosotros está exento de las obras de la carne, porque tú y yo estamos en la carne. Y nuestra naturaleza está ahí. Por eso es que debemos cargar con esa cruz hasta el día en que seamos guiados a la gloria del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. La Biblia dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Solo ahí seremos despojados de nuestra naturaleza pecaminosa e iremos a donde está el Señor Jesucristo y seremos a la estatura de ese varón perfecto. Mientras tú y yo transitemos por este mundo, experimentaremos ocasionales arrebatos de la carne y volverá a mostrar su desagradable rostro. ¿Cuántos de nosotros no se ha enojado? ¿Cuántos de nosotros no ha sentido orgullo? ¿Cuántos de nosotros no ha sentido prepotencia, soberbia, egoísmo? ¿Cuántos de nosotros no ha deseado la mujer de su prójimo? ¿Cuántos de ustedes no han deseado al varón de su prójimo? Todos, no hay excepción. Por eso el apóstol Pablo deja claro que no está pensando en esos momentos ocasionales cuando habla de las obras de la carne. Él no está pensando en esos momentos ocasionales, en esos momentos en que tu mente se desvía y ves una mujer caminando y te detienes y la escaneas. Él no está pensando en ese momento. Él está pensando en la forma como se vuelve parte de tu vida ese momento. Por eso el término que utiliza Pablo se refiere a una ocupación, a una manifestación que es el resultado de una acción constante, de una acción específica, deliberada y permanente. Eso quiere decir que describe las características que posee una vida donde la carne continuamente gobierna nuestras acciones. Mira, alguien puede pensar que cuando tú eres de mal genio es porque tienes un espíritu inmundo. No, tú no eres de mal genio porque tengas un espíritu inmundo.
Tú eres de mal genio porque permite que las obras de la carne se vuelvan constantes y se vuelvan una expresión externa. Las obras de la carne son visibles. Y alguien que está excediendo a los apetitos, que está cediendo a los apetitos de su carne, puede ser muy religioso, puede ser muy ungido, pero si está sumido en las obras de la carne, y esas obras son las que caracterizan su conducta, realmente está mostrando que no está caminando, está mostrando que no está progresando, que no está siendo dirigido y fortalecido por el Espíritu Santo. Todo ser humano, ustedes y yo batallamos con las obras de la carne. Yo estoy seguro que al leer las obras de la carne de Gálatas 5, 19 al 21, hay alguno en la que usted está luchando. Alguna área, sea en la parte sexual, en la parte social o en la parte espiritual, usted está luchando en ella y se está identificando con alguna de ellas. El punto es que puedas identificar si tú estás cayendo ocasionalmente en alguna de esas obras de la carne, o si tu día a día está caracterizada por ese estilo de vida. Algo que de vez en cuando se ha producido en ti es diferente a algo que forma parte de tu estilo de vida y de tu confesión diaria. Hermanos, un creyente puede caer. Por eso yo digo, tú y yo ya no somos pecadores. Tú y yo somos santos que de vez en cuando pecamos. El creyente puede caer, pero se levanta, confiesa su pecado y lucha cada día por no pecar más. Él no puede permanecer en el suelo por mucho tiempo. Pero el impío vive en el piso, subyugado por su naturaleza pecaminosa. A veces pensamos que vivir en la carne constituye una referencia a quienes decididamente le han dado la espalda a Dios. Sin embargo, Pablo quiere que tú y yo entendamos que es posible intentar a Dios, seguir a Cristo en la carne. Se puede seguir a Cristo en la carne. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces intentamos agradar a Dios. Muchas veces intentamos seguirle a Él. Nos esforzamos por agradarlo a Él, pero no en el espíritu, sino en nuestras propias fuerzas. Mi amado, cada día de mi vida, desde que ejercí la responsabilidad, desde que fui obligado por el Señor a ejercer el pastorado, he orado por usted. He orado por sus generaciones. He orado por sus hijos, para que usted pueda identificar y poner en alto y poner en claro esas áreas de su vida en la que todavía eres esclavo, en la que todavía somos esclavos y todavía no estamos disfrutando de la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Hermano, si vivimos en las obras de la carne, si no nos levantamos cuando caemos, vamos a vivir en constante peligro. En peligro en que seamos absorbidos por la carne y la condenación sea en nosotros y se invalide la obra redentora del Señor Jesucristo en tu vida. Un buen diagnóstico es el principio del cambio. Debemos hacer ese giro necesario para comenzar a vivir en el Espíritu. Esto es el camino de aprendizaje. Decidir tener un estilo de vida que verdaderamente agrade a Jehová de los ejércitos. Hermanos, vivir en el Espíritu es despojarnos de nosotros mismos y dejar que el Espíritu Santo se glorifique en tu vida, se glorifique en mi vida. Eso es caminar en el Espíritu. Mi amado, cuando nosotros entendemos el obrar y el caminar en el Espíritu, te asombrarás de la expresión externa que produce el cambio interno.
¿Sabe cómo se llama? Eso se llama el fruto del Espíritu Santo. Cuando tu vida está enmarcada por el Espíritu, cuando tú le dices: Señor, lléname de tu presencia, embriágame con tu Santo Espíritu, entonces el fruto del Espíritu Santo será una realidad en tu vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre serán evidentes en tu vida. Voy a pedirle que se coloque de pie. Yo quiero pedirle que ponga su mano donde cree que late su corazón. Y voy a invitarle para que usted haga esta oración conmigo. Señor, repita después de mí: Señor, enséñame a vivir en el Espíritu. La vida no me ha preparado para esto. Confieso mi ignorancia y me acerco a ti para que tú me guíes por las sendas que conducen hacia el gozo, la paz y el amor en Cristo Jesús.